Creo que les voy a abrir muchos recuerdos del pasado. ¿A que sí? Naya, en serio. Que comience el video. Hola, ¿qué tal? Nuevo video después de 13 días después. Wow. Bueno, ya hablando en serio, esta creepypasta la conocía en su tiempo cuando fue lanzada. Más o menos en los años 2016, 2017 y 2018. Lástima que el usuario la haya borrado, pero por suerte logró ser rescatada y subida a YouTube. Si saben a lo que me refiero, creo que es hora de hablar de la creepypasta. Sonic 2. El personaje secreto, creada originalmente por el usuario Crazy Demon, un ex loquendero y ex creepypastero, que hoy en día se hace llamar Loco Damian. Bueno, a darle, a ver qué nos dejó este usuario. Mi nombre es Armando, tengo 30 años. Mi pasión siempre han sido los videojuegos, sobre todo los de Sonic. Desde pequeño, prefería Sonic que a otros videojuegos. Mi primera consola fue un Sega Genesis, y el primer juego que jugué fue el Sonic 1. Recuerdo ese juego con mucho cariño, pues con él me introduje al mundo de los videojuegos. A pesar de que Sonic sea mi personaje favorito de los videojuegos, hubo una época en la que me alejé de los juegos de Sonic. Corría el año 1993. Tenía 9 años y me encontraba cursando tercero de primaria. Mejor lo adelanto, porque amigo, no nos cuentes tu vida. Eso es relleno. Éramos cerca de 50 alumnos en mi salón y yo solía juntarme con un grupo de chicos que tenían consolas de Sega. Todos éramos excelentes amigos. Nos la pasábamos jugando típicos juegos de niños en los que uno es Sonic y así. Pero un día, sucedió algo muy extraño. Era un día de escuela normal durante el recreo. Nuestro amigo más fanático de Sonic, Esteban, estaba muy emocionado. Él no quería decirnos por qué, ya que esa tarde nos invitaría a su casa y nos mostraría algo. Todos acudimos a su casa esa tarde. Cuando todos llegamos, nos llevó a su habitación y nos mostró algo que ninguno de nosotros esperaba ver. Nos mostró el Sonic 2. Esto era bastante emocionante, pues ninguno de nosotros lo había jugado y lo jugaríamos ese día por primera vez. Lo que resta del día nos la pasamos sentados en su sillón jugando al Sonic 2. Esa tarde fue genial, pues todos tuvimos la oportunidad de probar el juego. Nos retiramos de su casa a las 7 p.m. Después de ese día, todos los días en la escuela nos la pasábamos hablando del juego. Él nos contaba de los nuevos niveles y de lo genial que era el juego. Pasaron unas 2 semanas, hasta que un día, Esteban faltó a la escuela por 2 días seguidos. Como en esa época no había internet ni nada por el estilo, no podíamos comunicarnos con él. Nos preocupamos un poco, pero afortunadamente al tercer día regresó al colegio. Llegó muy cansado, se notaba que no había dormido bien. Sin embargo, en cuanto nos vio, fue corriendo hacia nosotros. Nos dijo que había descubierto a un personaje nuevo, y que estaba muy emocionado de mostrarnos cómo era, así que nos invitó a su casa ese día. Todos llegamos con mucha emoción, pero no nos mostró nada. Dijo que tal personaje le apareció una vez, pero que ya no lo ha vuelto a ver. Se la pasó toda la tarde intentando que apareciera, pero no logró nada. Decepcionados, estábamos por retirarnos de su casa. Pero antes de que nos fuéramos, Esteban nos hizo un dibujo de aquel personaje que vio. Su dibujo era un Sonic de color rojo y con el pelo apuntando al suelo. No sé por qué, pero creo que se me hizo familiar lo que dijo el chico. No sé por qué. Pero en fin, mejor sigamos. Este dibujo nos hizo creerle que tal personaje estaba en el juego, pues su dibujo nos convenció a todos. Al día siguiente, Esteban faltó de nuevo. Deducimos que faltaba porque se quedaba jugando hasta tarde tratando de encontrar a ese tan misterioso personaje. Esteban no volvió hasta la semana siguiente. El día de su regreso notamos que traía una pequeña libreta con él. Le preguntamos qué era, y este nos la mostró. Tenía escrito detalles sobre este personaje. Tenía registrado en qué niveles lo vio, a qué hora, e incluso, tenía un dibujo de la pantalla, para recordar en qué parte había aparecido. ¡Oh! Sí que es un visionario el tipo. Se armó tremenda libreta sobre ese dichoso personaje. Se nota que tiene sus motivos para faltar a clases. Y bueno. No vamos mal, hasta ahora está yendo por buen camino la creepy, pero sé que se irá al carajo, por alguna estupidez. Ya me lo veo venir. Conforme avanzó el tiempo, todo se comenzó a volver más misterioso. Esteban cada vez faltaba más días, y de lo único de lo que nos hablaba, era de ese personaje. Un día Esteban llegó muy extraño a la escuela. Se veía preocupado por algo, pero no sabíamos por qué. A la hora de la salida, Esteban se acercó a nosotros, y a todos nos dio una hoja con pasos para desbloquear a ese personaje. Esteban nos dijo, quiero que tengan esto con ustedes. Estoy por acabar todo esto, estoy seguro de que hoy desbloquearé a el personaje secreto. Y esas fueron las últimas palabras que escuché de él. Lamentablemente, al día siguiente Esteban murió.
Lo siento, pero, ¿eso me debió impactar o algo? Digo, no nos dijeron del cómo murió ni nada, solo murió así de la nada. También que íbamos, no puede ser esto posible. No supimos por qué ni cómo. Solo nos dijeron que Esteban había muerto, y que ya no regresaría a la escuela. Hubo tensión entre mis amigos y yo por un tiempo. Cada que hablábamos nos sentíamos mal, pues extrañábamos a Esteban. Dejamos de ser amigos por lo que restó del año escolar. Todos los días en la escuela me sentía mal. Todo el tiempo pensaba en Esteban, y que podría haberlo matado. Me sentía triste, y no sabía qué hacer al respecto. Sentía una responsabilidad en mí, sentía que tenía que hacer algo. Y aquí es cuando decidí que intentaría desbloquear a ese personaje. Conseguí el Sonic 2 como regalo de cumpleaños. Como ya eran vacaciones, tenía el tiempo suficiente para intentar todo lo que decía en la nota de Esteban. Antes de intentar todo, decidí que jugaría el juego normalmente. Quería disfrutar del juego antes de intentar desbloquear a ese personaje. Cuando terminé de hacer eso, puse manos a la obra. La nota tenía algo similar a lo que tenía en su libreta. No recuerdo muy bien lo que decía a detalle, pero recuerdo que había bastantes pasos. En fin, iré directo al juego. Por lo que recuerdo, el primer paso era jugar con Sonic solo. Por lo que sé, y entiendo, no puedes jugar Sonic 2, solo con Sonic. A huevo juegas con Sonic y Tails juntos. Solo eso fue posible en la versión de móvil de Sonic 2 que salió años después. Ojo, eso es solo por lo que entiendo, cuando jugaba Sonic 2 en emulador. Puede que esté equivocado, pero si gustan, pueden corregirme en los comentarios, siempre y cuando sea con respeto. Hasta llegar al acto 3 de Metropolis Zone. Al llegar, tenías que quedarte quieto por unos 5 minutos. Después de eso, supuestamente, el personaje secreto aparecería. Tenía algunas dudas, pero quería comprobar si todo esto era cierto. Comencé esta tarea. Me tomó un tiempo, pues recuerdo que morí un par de veces en Mystic Cave Zone. Al llegar al tercer acto de Metropolis Zone, me quedé quieto. Esperé unos 5 minutos, pero no pasó nada. Estaba por moverme, pero de repente el juego se puso en pausa. No entendí por qué, pero al momento de despausar el juego, lo vi. Vi a algo rojo correr en el fondo. Se movía muy rápido, así que decidí seguirlo. Este parecía seguir el mismo camino que yo. Se sentía como una carrera. Él iba muy rápido. Al momento en el que avanzó tanto que desapareció de la pantalla, mi Sega Genesis se apagó. Eso no tiene sentido. ¿Cómo se va a apagar tu Sega Genesis, solo porque ese personaje te venció en una carrera? Es que no jodas, en serio. Era extraño. La volví a prender, y me di cuenta que estaba en el mismo lugar. Estaba en Metropolis Zone Acto 3, y vi a ese personaje comenzar a correr. Supuse que era una carrera, así que hice lo posible para crear una estrategia y ganarle. Me tomó varios intentos, y cuando por fin logré ganarle, la pantalla se puso negra, y aparecí en el The Death Zone. Avancé hasta llegar con Mecha Sonic. Tuve una batalla normal con él. Lo derroté, y avancé para encontrarme con el jefe final. Extrañamente, al llegar a la zona de combate, no estaba Eggman. Corrí hasta el robot, y este se encontraba con la tapa abierta. Se supone que Eggman salta al robot, y este se activa. Esta vez no fue así. Luego de unos segundos, el robot se cerró por sí solo, y la batalla final comenzó. Todo parecía normal, no pasó nada extraño durante la batalla. Sin embargo, cuando lo derroté, el robot no explotó. Simplemente se quedó parado. Pasé enfrente de él, y me di cuenta que este no me hacía daño. Pasé de largo, y la puerta por donde escapa Sonic cuando la zona se está destruyendo estaba abierta. Corrí por esta, y salté. Las escenas del ending no se mostraron, y fueron directo a las escenas en donde Sonic cae. No había música ni nada, simplemente Sonic estaba cayendo. Esto duró por unos minutos, hasta que la pantalla se puso negra, y se mostró el menú principal. Todo parecía normal, pero cuando vi la selección de personajes, vi que había uno nuevo. En la selección de personajes había 3 nombres. Estaban Sonic, Tails, y cuando vi el tercero no me lo pude creer. El tercer nombre era Esteban. Les digo algo, la primera vez que vi esta creepypasta, eso me impactó de verdad la primera vez que lo vi. Pero ahora que la vuelvo a ver, debo decir que es bastante meh. ¿Cómo carajos el alma de tu amigo se metió dentro del juego? ¿Cuándo sucedió eso? En fin, preguntas que jamás se resolverán. Esto ya se va a acabar. Cuando vi el nombre, recuerdo que grité de horror, de pánico. Nunca me había sentido tan aterrado en mi vida. Mis padres acudieron a mi cuarto, y trataron de tranquilizarme.
Después de un rato paré de gritar, y comencé a llorar. No entendí qué había pasado. No entendía por qué el nombre de Esteban había aparecido ahí. Me sentí horrible. Esa noche, soñé algo muy raro que me aterra hasta estos días. No recuerdo muy bien lo que sucedió en mi sueño, solo recuerdo que estaba con Esteban, y en mi sueño aparecía ese personaje. Lo recuerdo muy a detalle, tengo la imagen de ese personaje grabada en mi cabeza desde ese día. A la mañana siguiente, recuerdo que mis padres me quitaron el Sega Genesis y decidieron alejarme de ella. Me sentí triste, pero me sentía aliviado. Recuerdo que mis padres me llevaron a terapia, pues aquel terror me dejó secuelas en mi comportamiento. Todo marchó bien, me recuperé y pronto me había olvidado de todo esto. Mis padres poco tiempo después me regresaron el Sega Genesis, y en unos cuantos meses perdí ese trauma de lo que había sucedido. Pasó un año. Era 1994. Ese año salió el Sonic 3, y como todo fan, no podía quedarme sin el juego. Le pedí a mis padres que me lo compraran, y así fue. Cuando comencé a jugarlo, noté algo muy extraño. En el momento que vi a Knuckles, no podía creerlo. Era idéntico a aquel que vi en mi sueño. Era idéntico al dibujo de Esteban. Knuckles en Sonic 2. Ni estaba planeado para ese juego. Con razón ese personaje se me hacía familiar. Se pasó el canon de los juegos de Sonic por el ojete. Dios bendito. Todas esas imágenes llegaron a mi mente, y momentos después caí desmayado. Hasta el día de hoy, sigo sin creerlo. No entiendo nada de lo que pasó, y no le veo sentido alguno. Knuckles era el personaje secreto. La razón por la que Esteban murió, la razón de uno de mis mayores traumas. Todo se reducía a ese personaje. Él era la razón de todo. Actualmente trato de olvidar todo esto, pero aún no he encontrado respuesta a todas estas preguntas. Hasta estos días me sigo preguntando qué rayos fue lo que pasó. A veces pienso que todo fue un sueño, o incluso que fue un recuerdo sembrado de alguna parte. Aún así, esta anécdota sigue siendo un misterio, y creo que no podré resolverlo nunca. Y listo, eso fue la creepypasta. Debo admitir que la creepypasta no estuvo para nada mal. Estuvo bien hecha y todo, pero vamos por partes. Lo bueno es, el protagonista está decente, no es lo mejor, pero al menos no es el típico prota que acaba en el manicomio porque sí, tiene una buena redacción, la historia es entretenida, y casi no tiene clichés. Lo malo es, la edición, es solo un gameplay de Sonic 2 con fondo gris, la inexplicable muerte del amigo del prota, y que se pase el canon de los juegos de Sonic, al mencionar que ese dichoso personaje secreto era Knuckles. Amigo, el personaje no estaba planeado para Sonic 2, no sé por qué lo incluiste animal. Pero con todo eso explicado, creo que puedo decir sin miedo a equivocarme que esta creepypasta es muy buena. Y creo que se ganó una puntuación alta. Y esa puntuación es de un 7.5 de 10. Sin duda, es muy buena la historia, aunque no es perfecta, se puede mejorar en varios aspectos, pero no por eso es mala. El usuario logró hacer una historia entretenida. Pero eso sí, siempre tiene sus fallos, pero al menos no tiene tantos como otras historias que he analizado. Pero en fin gente, espero les haya gustado. Un nuevo video en menos de 13 días. Es algo que en lo personal, me impresiona tanto. Pero no piensen que subiré vídeos así seguidos, esto es algo inusual la verdad, pero en fin gente, espero les haya gustado, y Crazy Demon, si ves esto, la verdad, hiciste una gran creepypasta, y es una pena que dejases de hacer historias de terror, tenías potencial para esto, pero bueno, entiendo tus motivos, y espero sigas haciendo lo que más te guste. Pero en fin, no tengo más nada que decir, ya miraré qué subiré para mi próxima crítica, o incluso subir otro tipo de contenido para variar más el canal. Eso lo estaré viendo. Bueno, sin más nada que decir. Nos veremos después.